Dios les bendiga, soy el obispo Carlos García y hoy quiero hablarte acerca del contraste de tener una mentalidad de víctima versus tener una mentalidad victoriosa. La Biblia nos habla en Romanos 8:37 que como cristianos nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ese contexto de esa palabra habla de persecuciones, hambre, pestilencia. Entonces no está hablando de que somos más que vencedores porque las cosas están bien o son color de rosa, sino que a pesar de las circunstancias, los hijos de Dios nos levantamos en medio de ellas y miramos el cambio del reino de los cielos invadiendo nuestras circunstancias. Por eso es que nosotros los hijos de Dios no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que somos más que vencedores en medio de ellas. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que desde un calabozo está él mandando cartas de ánimo a gente que no están en un calabozo, están libres, pero él estaba libre porque él no era víctima de las circunstancias, él no era víctima de Roma, él no era víctima de los judíos, él no era víctima de aquellos que lo perseguían. Él se consideraba a sí mismo prisionero de Cristo. Vamos a comenzar a ver uno de los contrastes de una mentalidad de víctima versus una mentalidad victoriosa. Y en esto no estamos negando la realidad de personas que han sido víctimas de un abuso sexual, de una tragedia, de un trauma. No estamos hablando de ese tipo de gente, estamos hablando de las personas que decididamente adoptan una mentalidad de víctima que les da permiso de quedarse en su mediocridad. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos darnos el lujo de mejorar nuestras excusas. Nosotros queremos mejorar nuestra vida porque al mejorar nuestra vida como líderes vamos a mejorar todo alrededor de nosotros. Comencemos viendo algunas de estas características en este momento. La víctima cree que el mundo entero está en contra de ellos. Tiene una mentalidad no solamente de víctima, sino de persecución. El vencedor cree que todo el mundo lo necesita. Se ve como alguien que va a aportar algo productivo, positivo en nuestra humanidad. La víctima ve un desafío como un obstáculo. Ellos ven el problema y ese problema los paraliza, no los deja avanzar. Pero el vencedor se responsabiliza personalmente del éxito aún en medio del fracaso. Él se responsabiliza y ve el obstáculo como una oportunidad de implementar y demostrar que el reino de los cielos funciona. El reino de los cielos funciona para aquellos que le obedecen. La víctima culpa a otros de su fracaso. Ellos siempre andan buscando a quién echarle la culpa. Por eso es que muchos cristianos aman al diablo, porque fue el diablo, todo fue el diablo. Pero la Biblia dice que si no confesamos nuestro pecado, jamás prosperaremos. Es tiempo que nosotros tomemos responsabilidad de nuestra vida. Entonces, la víctima culpa a otro por su fracaso. El vencedor se responsabiliza personalmente y asume la responsabilidad de su éxito y de su fracaso. Cuarto, la víctima depende de las donaciones de otros para tener éxito. Pero el victorioso se conforma con lo que ya tiene para tener éxito. Muchas personas no se atreven a hacer algo grande porque están siempre viendo lo que les hace falta. Pero en la Biblia miramos que Dios le dice a Moisés que tienes en la mano, que le dice a Elías, aquella mujer que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, le dice que tienes en la casa, porque Dios siempre va a usar lo que tiene, no lo que no tiene. Y usted y yo somos responsables de nuestros recursos que tenemos, no de aquellos recursos que no tenemos. Dios no nos va a pedir cuenta por aquellas cosas que no tenemos. Entonces la víctima nunca está satisfecha y siempre busca algo más. El vencedor está agradecido por lo que ya tiene y se basa en eso para más en la vida. Lo usa como un fundamento. Está agradecido, pero quiere más, no para vivir una vida egoísta, sino para convertirse en un recurso. Dios le dice a Abraham, te bendeciré, esa es la parte 1, pero luego le dice, y te haré de ti una bendición. Usted no es bendecido porque tiene cosas, usted es bendecido cuando usted comienza a ser un recurso para otro. Entonces la víctima siente que todo el mundo le debe algo, cree que la gente tiene que cuidarlo, tiene que tirarle la carpeta roja. Pero el vencedor cree que nadie le debe nada. Él sabe que él tiene que abrirse paso de la mano de Dios con su esfuerzo, pero sabiendo de que separado de Dios nada puede hacer. Y él y Dios se ven como mayoría y que él y Dios son capaces de cambiar la historia. La víctima vive de otras personas. Estas personas son un parásito, solo toman, pero no aportan nada. El vencedor vive para bendecir a otras personas. La víctima
terminará su día en amargura, siempre quejándose, siempre contaminando a aquellos que le presten el oído. Pero el vencedor termina su día satisfecho, sabiendo que Dios lo mejor de sí en ese día, y eso le da la fuerza para el próximo día levantarse para seguir ese camino. Si cometió errores en ese día, por lo menos está satisfecho que dio su mejor. Excelencia no es necesariamente tener lo mejor de lo que existe, sino es dar lo mejor de lo que usted tiene, de acuerdo a los recursos que usted tiene. La víctima es pesimista, el vencedor es optimista. La víctima se da por vencida rápidamente si no tiene éxito, pero el vencedor no renuncia a su sueño, a su meta, a su destino hasta que tenga éxito. Espero que esto te haya bendecido y lo vamos a continuar en el futuro. Compártelo y que Dios te bendiga.